hierro-silicio es el material magnético blando más utilizado. Fue descubierto a fines del siglo XIX. Antes de esto, la mayor parte del material magnético utilizado para usos eléctricos era acero de bajo contenido de carbono o acero dulce. Los efectos beneficiosos del agregado de silicio en un porcentaje de 3 a 4% incrementa la resistividad, por lo que disminuye las pérdidas por corrientes parásitas, incrementa la permeabilidad, reduce la energía magneto-anisotrópica, por lo que disminuye las pérdidas por estéresis, y reduce la energía de magnetoestricción. Esto hace que se reduzca un zumbido característico que pueden tener sobre todo grandes transformadores de distribución, que es conocido como ruido de Van Hausen. En el SEAC, cuando habla de los efectos beneficiosos de un agregado de 5% hasta un 5% de silicio, menciona que reacciona con impurezas que se eliminan a través de la escoria. Recuerden cuando hablamos de las dificultades para desplazar las paredes de dominio. Esto incrementa la permeabilidad y disminuye las pérdidas por histéresis. Incrementa la resistividad, por lo que es beneficioso en cuanto a las corrientes parásitas, y ayuda a un envejecimiento casi nulo. El envejecimiento en términos magnéticos sería la modificación de sus propiedades magnéticas a lo largo del tiempo. Los efectos negativos del agregado de silicio: disminuye la ductilidad, reduce la inducción de saturación y reduce la temperatura de Curie. Como efecto negativo destacamos la disminución de la ductilidad, que convierte el material en frágil, limitando el uso en máquinas estáticas, y además lo hacen tan duro que dificulta el cortado de las chapas. En este gráfico se ve la variación de la resistividad en función del porcentaje de silicio. Esto es un valor deseable porque decíamos que disminuye las pérdidas por Foucault, y paralelamente, al aumentar el porcentaje de silicio, vemos por otra parte que disminuye la inducción de saturación. En el SEAC van a encontrar esta clasificación de chapas de hierro-silicio de mayor a menor calidad desde el punto de vista magnético, pero con incremento de sus propiedades mecánicas. Chapa de transformador se denomina a las que tienen un porcentaje de silicio entre 4 y 5%, es la más dura y quebradiza. Se utiliza en dispositivos estáticos, sobre todo en transformadores, porque tiene las mejores propiedades magnéticas. La chapa de dínamo, de 3 a 4%, aumenta las pérdidas, pero ya puede ser utilizado en circuitos magnéticos de máquinas eléctricas rotativas de alta calidad. La chapa de motor, con silicio hasta un 2,5%, sigue aumentando las pérdidas, pero mejores propiedades mecánicas. Se utiliza en circuitos magnéticos de máquinas eléctricas rotativas de mediana y gran potencia. La chapa magnética, silicio en un porcentaje de un 1%, mayores pérdidas, y utilizado en circuitos magnéticos de motores de corriente alterna de pequeña potencia. Y finalmente la chapa inducido, con un porcentaje de 0,5%, mayores pérdidas que en todos los casos anteriores,
y utilizado en circuitos magnéticos de motores de corriente continua de pequeña potencia. Acá vemos las curvas de magnetización características de estos materiales. Fíjense que en el eje X está graduado en Oester y en dos escalas diferentes. Este gráfico completa lo que vimos antes. Se encuentra en escala doble logarítmica. En el eje X, la inducción en kilogauss y las pérdidas totales, es decir, las pérdidas de histéresis y Foucault, en el eje Y en watt por kilogramos. Observen que para un Tesla, es decir, 10 kilogauss, las pérdidas totales son 1 watt por kilo en el caso de chapa transformador, la curva 1, y 3,5 en chapa inducido, la curva 5. Se sacrifica pérdidas por la resistencia mecánica. Vemos curvas de pérdidas totales en función de la frecuencia en chapa de transformadores de 0,35 milímetros de espesor. En aplicaciones eléctricas nos interesa 50 Hz, pero desgraciadamente existen armónicos del orden superior creadas por cargas alineales. Por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta. En un transformador, las principales causas de pérdidas son las pérdidas en el cobre, que varían con la carga, y las pérdidas en el hierro, siempre presente y constante, y hace un efecto acumulativo para un transformador que trabaja los 365 días del año. En 1940 aproximadamente se descubrió un método de producción de tiras de hierro y silicio por el cual pueden mejorar las características magnéticas. Se trataba de la producción de una chapa laminada en caliente, seguido de una reducción en frío de aproximadamente 60%, un recocido intermedio y posterior reducción en frío de un 60% más, hasta un espesor final seguido de un recocido final de alta temperatura para inducir una recristalización y un crecimiento de grano con orientación predefinida. Por lo tanto, las chapas de hierro silicio grano orientado son aleaciones de hierro con aproximadamente 3% de silicio, en las que se utiliza una combinación de trabajo en frío y tratamientos de recristalización. Se busca que el material adquiera una estructura cúbico sobre los lados, COE. En esta estructura cristalina la dirección 001 es un eje fácil para magnetización y los dominios magnéticos se orientan para fácil magnetización luego de aplicar un campo en la dirección paralela a la de fabricación de la lámina. En consecuencia, el material COE tiene una permeabilidad más alta y pérdidas por histéresis inferiores a la del hierro silicio común, que tiene una textura aleatoria. Esto lo podemos visualizar también en la próxima tabla. En esta tabla se ve que para hierro silicio laminado en caliente la fuerza coercitiva es de 36 ampermetro y en el grano orientado se llega a 6 ampermetro. Les dejo un apunte con más información sobre esto. Este gráfico
sacado del SEAC muestra claramente las ventajas de utilizar correctamente las chapas de hierro silicio grano orientado. En líneas llenas vemos las de grano orientado y en punteado el laminado en caliente. Se ve claramente que en sentido de laminación la permeabilidad es 4 veces superior a una chapa similar laminada en caliente. De esta manera se compensan los mayores costos de producción que tiene las chapas de grano orientado. Pero en sentido transversal vemos que es aún inferior que las de grano sin orientar. Por lo tanto, no solo deben usarse en aplicaciones las de grano orientado donde puedan controlarse la dirección del campo, por ejemplo en transformadores y en general en máquinas estáticas. En cambio, en máquinas rotativas, donde el campo no puede controlarse, no es conveniente. Indudablemente el hierro silicio es el material magnético blando más utilizado en la actualidad, pero el hierro carbono ha sido la primera aleación ferromagnética y hoy se utiliza en algunas aplicaciones especiales y además por razones estructurales. Veamos los efectos del agregado de carbono. A medida que se agrega carbono, aumenta la resistividad y esto es conveniente en cuanto a lo visto en pérdidas, pero disminuye la permeabilidad. Evidentemente esto es una desventaja. Disminuye la inducción de saturación, aumenta la fuerza coercitiva y la inducción remanente, es decir, todos síntomas que describen un material magnético duro. De acá el término que emparenta la dureza física con la magnética. Cuando mayor contenido de carbono, físicamente es más duro y de ahí el término de material magnético duro emparentado con esto. El hierro dulce se utiliza para aplicaciones magnéticas, contiene una pequeña proporción de carbono, hasta un 0,5%, y a veces silicio, hasta un 3%, que favorece las propiedades magnéticas, cobre, hasta un 0,6% para aumentar la resistencia a la corrosión. Otros componentes son el azufre, fósforo y oxígeno, que tienen efectos perjudiciales para las propiedades magnéticas y debe reducir su contenido hasta los límites más bajos posibles. En forma de barra se emplea para la construcción de núcleos de relés y contactores de corriente continua. Después de las distintas operaciones que le dan forma definitiva, se realiza un recocido, preferentemente en atmósfera de hidrógeno. De esta forma, la experiencia demuestra que se reduce las pérdidas por estéresis y se evita el envejecimiento magnético del material. El acero dulce, es decir, con pequeño contenido de carbono, de 0,1 a 0,2%, tiene propiedades magnéticas comparables a las del hierro dulce y el acero colado. Se utiliza para la fabricación de chapas magnéticas de calidad ordinaria, destinadas a pequeños transformadores, máquinas eléctricas de pequeña potencia, por ejemplo. Ha sido casi totalmente sustituido en la mayoría de las aplicaciones por el acero silicio, porque tiene mayores pérdidas por estéresis y un envejecimiento más importante que los que tiene el hierro silicio.
La fundición de hierro es muy utilizada por la facilidad que tiene de ser moldeado para obtener formas complejas. De esta forma se utiliza para carcasas de máquinas eléctricas, rotores de pequeños generadores, por ejemplo. La permeabilidad disminuye con la presencia de carbono. Se considera que tiene buenas propiedades magnéticas y contiene de 3 a 4,5% de carbono, de cuya proporción el 0,2 a 0,8% está en forma combinada. Hay una variante que se llama fundición maleable, que conserva facilidad de moldeo, resistencia a la oxidación, por ejemplo, pero con mejores propiedades mecánicas, sobre todo en lo que refiere a la tenacidad. Se obtiene variando la composición de la fundición ordinaria y sometiéndola a tratamientos térmicos especiales. El acero colado se emplea aprovechando su elevada resistencia mecánica en aquellas partes de los circuitos magnéticos de las máquinas que están sometidas a esfuerzos mecánicos. Cuanto menor es el porcentaje de impureza, tanto mejores son las propiedades magnéticas del material. El recocido mejora estas propiedades magnéticas. El acero colado tiene varias ventajas sobre la fundición de hierro. La permeabilidad es semejante, pero las secciones son menores y el volumen ocupado también es menor. Ha sustituido en muchos casos a la fundición de hierro en la construcción de carcasas, núcleos polares, etc. Su principal inconveniente es que al fundirlo se pueden producir sopladuras o grietas que deben evitarse, ya que reducen considerablemente su permeabilidad magnética. El acero forjado combina buenas propiedades magnéticas y mecánicas. Resulta costoso, pero este costo está suficientemente compensado con las excelentes cualidades mecánicas que se obtienen. La resistencia mecánica de estas piezas es muy elevada, por lo que cuando se trata de partes de máquinas sometidas a elevadas velocidades periféricas, rotores de turbogeneradores, por ejemplo, en volantes, núcleos de poros salientes, ejes, se emplea normalmente el acero forjado. Les dejo también un video en donde se ve el proceso de forjado. Bueno, empezamos a hablar sobre un material que ha entrado en el mercado en las últimas décadas y que cada vez gana más importancia en el mercado, que son los vidrios metálicos. Deben su nombre a su estructura no cristalina, amorfa como la del vidrio. En esas figuras se ve la estructura cristalina clásica de los metales y abajo la de un material amorfo. Se llega a esto a partir de un proceso de solidificación rápida de altísima velocidad, aproximadamente 10 a la sexta grados centígrados por segundo. Inicialmente se buscaba excelentes propiedades físicas y mecánicas, por ejemplo, alta resistencia a la tracción, aumentar la dureza de los materiales que sean más flexibles, mayor resistencia a la corrosión, pero luego se descubrió que además se obtenían en algunas aleaciones excelentes propiedades magnéticas que son las que en particular nos interesan. Las primeras aplicaciones eléctricas se encuentran en Estados Unidos por la firma McGlass en 1971.
En esta tabla de Fundamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales muestra composiciones, algunas aplicaciones eléctricas y electrónicas y sus excelentes propiedades magnéticas. Acá vemos la comparación de los ciclos de histéresis de un vidrio metálico y una lámina ferromagnética de hierro silicio. La imagen de arriba es sacada de Fundamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales y el otro gráfico provisto por el fabricante Metglass. A la derecha una foto de una lámina de vidrio metálico que nos muestra uno de los principales inconvenientes que encontramos. Debido a los métodos de producción se obtienen láminas muy delgadas de algunos micrones, lo que dificulta la fabricación de circuitos magnéticos. En esta figura se ve un diagrama TTT, tiempo, temperatura, transformación. En la curva A vemos que si se pasa de una temperatura del estado líquido, melt, marcada como TM, a una TG de transformación vítrea, glass, con suficiente velocidad, se evita la estructura cristalina y el resultado es un metal con estructura vítrea. Acá vemos el método llamado melt spinning, que básicamente consiste en el enfriamiento de un chorro de aleación fundida sobre una rueda fabricada con material de alta conductividad térmica y que gira a una velocidad tangencial de unos 40 metros por segundo. Y se logra velocidades de enfriamiento de 10 a la sexta grados por segundo. También hay un video en donde se ve claramente este proceso. En este gráfico vemos una alternativa al proceso de fabricación. El vidrio metálico fundido a alta presión se pulveriza a través de un inyector sobre una cinta rotatoria, normalmente de cobre, con alta capacidad de enfriamiento, a alta velocidad y una cámara de enfriamiento. Es decir, el proceso de fabricación se basa en la velocidad de enfriamiento, que decíamos que es de 10 a la sexta grados centígrados por segundo, por lo que se obtienen así cintas o chapas de material amorfo con un espesor entre 20 a 60 micrones y anchos de hasta 25 centímetros. La anisotropía magnetocristalina resulta despreciable en los vidrios metálicos, ya que todas las direcciones de emanación le resulta equivalente, y esto representa una ventaja sobre todo en máquinas rotativas. Acá vemos una de las características más notables de las aleaciones amorfas, es su bajo valor de fuerza coercitiva, lo cual se traduce en ciclos de histéresis muy estrechos, con la consiguiente reducción de pérdidas por histéresis. Una comparación de fuerza coercitiva entre hierro silicio grano orientado, que puede ser de 13 amperes espirometro a aproximadamente 6 amperes metro. Nuevamente una comparación
contra el hierro silicio gran orientado, con el agregado de la reducción de las corrientes de Foucault por el espesor de las láminas, es decir, menores pérdidas por histéresis debido a las fuerzas coercitivas y menores corrientes de Foucault por el espesor de las láminas. Bueno, acá vemos algunos ejemplos comerciales y aplicaciones de la firma Medglass para transformadores de distribución y de potencia, motores eléctricos, transformador de corriente, otros para transformadores y dispositivos de protección y núcleos de alta frecuencia, más aplicaciones ya electrónicas, blindaje electromagnético flexible, sensores magnéticos, núcleos de alta frecuencia, interruptores magnéticos. Vemos unos ejemplos de núcleos de transformadores de distribución monofásicos y trifásicos con materiales amorfos y sus dimensiones. Vemos algunas fotos de núcleos de transformadores de un fabricante mexicano y un fabricante canadiense. El armado del núcleo requiere modificar los métodos constructivos de mantenimiento y reparación de los transformadores, y esto es uno de los principales inconvenientes que se encuentra en la aplicación de estos materiales en la actualidad. Cuando es necesario maximizar alguna característica en particular para aplicaciones especiales, son muy utilizadas las aleaciones hierro-níquel. Puede ser que se desee un material con alta permeabilidad, con saturación elevada, que la permeabilidad se mantenga constante, con alta resistividad, que la emanación sea dependiente de la temperatura o con magnetoexcisión especial. La aleación hierro-níquel más conocida es el Permalloy 78 o Permalloy A. Este contiene un 21% de hierro y 78% de níquel. Esta aleación presenta, como vemos en el lazo de histéresis, fuerzas coercitivas muy pequeñas de 0.03 oester, es decir, 10 veces menos que el hierro silicio gran orientado, y tiene inducciones de saturación por arriba de los 10.500 Gauss, lo que hace que la prioridad máxima sea muy alta, por arriba de 95.000. Estas aleaciones son más caras que las aleaciones hierro-silicio y se utilizan en los núcleos de pequeños transformadores, donde el poco volumen del material y por lo tanto el costo del material influye menos, en pequeños motores, en equipos de telecomunicaciones y en aplicaciones donde se requieren permeabilidades magnéticas muy elevadas, como es el caso de las pantallas magnéticas. El Permalloy B contiene un 50% de níquel y 50% de hierro. Además de su alta permeabilidad, esta aleación está caracterizada también por su elevada inducción de saturación. Se emplea para transformadores de pequeña potencia y en aplicaciones de alta frecuencia. Las aleaciones de permeabilidad constante, conocida como isoperm, tiene un 50% de hierro, 35% de níquel, 15% de cobre,
Estos materiales se emplean en la construcción de núcleos magnéticos de bobinas de alta frecuencia, donde se busca que la permeabilidad sea constante para evitar retrasos. Además, las pérdidas son pequeñas por trabajar a altas frecuencias de funcionamiento. El Megaperm 4510, que es un nombre a los porcentajes: 45% de hierro, 45% de níquel y 10% de molibdeno, son materiales utilizados para núcleos magnéticos de bobinas de alta frecuencia debido a su alta resistividad de 0,97 ohm por milímetro cuadrado por metro. Es aproximadamente el doble de una de hierro silicio. Las aleaciones hierro-níquel con Las aleaciones hierro-níquel con un contenido de níquel próximo a 30% tienen un punto de Curie muy bajo, del orden de los 100 grados centígrados. Esto hace que la emanación de estas aleaciones disminuya notablemente cuando la temperatura se aproxima a los 100 grados. Esta propiedad permite la utilización de estas aleaciones como compensadores en sistemas de imanes permanentes o de electroimanes, en donde el campo magnético del antihierro tiende a disminuir cuando se eleva la temperatura. Vemos algunas imágenes de piezas magnéticas de un fabricante alemán que les dejo la dirección en la página. Las principales características magnéticas de las aleaciones hierro-cobalto son su elevada inducción de saturación, temperatura de Curie muy alta y elevada permeabilidad para campos magnéticos intensos. El mayor inconveniente de estas aleaciones es su precio, bastante mayor que el de las aleaciones hierro-níquel. También es un gran inconveniente la dificultad de deformación, tanto en frío como en caliente, aunque esta dificultad desaparece si agregamos vanadio hasta un 2% o cromo hasta un 0,5%. Estas aleaciones resultan útiles cuando se desea una elevada inducción de saturación, como sucede en la construcción de piezas polares para electroimanes. Las aleaciones hierro, níquel, cobalto presentan un doble ciclo de histéresis según si manten respectivamente con campos magnéticos pequeños o elevados. Cuando se trata de circuitos que requieren una inductancia o una reactancia constante, se emplean aleaciones de permeabilidad constante como la de la figura 132. Si lo que se pretende es un efecto de todo o nada, se utiliza una aleación de ciclo rectangular como la figura 133. Las aleaciones de aluminio con hierro tienen propiedades similares a las de hierro-silicio e incluso las mejoran. En lo que se refiere a su mayor deformabilidad y mejor resistencia a la oxidación a elevadas temperaturas. Agregando una proporción de aluminio de 0,5%, este actúa como desoxidante, por lo que le da esas propiedades de antioxidantes. Son poco usadas a causa de su precio y la dificultad que presenta los tratamientos térmicos en este tipo de aleaciones.
y se restringe su uso en industria naval o química. Finalmente les dejo unos links e información de utilidad.